¿Qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Tertulianos en la Red que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Antes de que se me olvide, les debo de decir, bueno, esta es la segunda parte del programa dedicado al sector agropecuario, que tuvimos que dejar un poco en stand-by la semana pasada, porque eran tantos los temas que queríamos tratar que al final, efectivamente, como siempre, se nos quedaron cortos. En el transcurso de esta semana, pues hemos retomado algunos de los temas que incidiremos otra vez hoy y otros temas nuevos que sacaremos a colación. Y antes de que se me olvide, les digo que hemos llegado a un acuerdo el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca con el Ayuntamiento de Chinchilla y particularmente con su radio pública, con Radio Chinchilla, y por tanto este programa, estos tertulianos en la red, también los pueden escuchar desde el 105.3 de Radio Chinchilla desde ya. Pasamos a presentar, por tanto, felicidades a todos y para nosotros también es un orgullo, es un placer felicitar a toda la comarca de Chinchilla, a todo el pueblo de Chinchilla, a toda la comarca y esperamos que estos tertulianos en la red pues sean de su satisfacción. Bueno, les presentamos a los contertulios de estos tertulianos en la red. Don Manuel Miranda Martínez, director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Don Manuel. Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha. Julián. Muy buenas tardes. Y hoy se nos incorpora José Pérez Cuenca, que es presidente de Asaja, que la anterior semana nos vino Juan Miguel Cebrián, que es vicepresidente de Asaja. José, Pepe, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien. Hacía 3 años me decías tú que no venías por aquí, por esta tu casa. Pues sí, dentro de la casa, hemos hablado mucho por fuera y eso, sí, pero sí. Dentro de la casa es verdad. Muy bien, qué buena gente sois los tres. La gente del campo dicen que son buena gente, ¿verdad? Es que tenéis, hasta el gracejo personal lo tenéis de buena gente. Gracias, la procesión va por dentro, ¿no? Es lo que me toca. Luego me invitéis a algo. Bueno, Julián, yo sé que Julián Morcillo de UPA, yo sé que la semana pasada se quedó con ganas de matizar muchas cosas, pero sobre todo el tema de los planes de Cuenca. Como saben todos ustedes, y si no se lo recordamos, el jueves pasado, 1 de octubre, el Consejo Nacional del Agua se aprobaron los segundos ciclos de planificación hidrográfica de las 10 cuencas españolas. Pero creo, por lo que todos los profesionales estáis diciendo, pues no fue del agrado, sobre todo del gobierno de Castilla-La Mancha. Don Manuel, por alusión me gustaría que me dijeras el por qué no fue de vuestro agrado. Bueno, como director provincial de Agricultura de la provincia, ¿no? Sí. Y ahora retomamos y pasamos a ver qué piensan los señores de Asaja y los de UPA. Muy bien. Pues sí, en este caso el Gobierno de Castilla-La Mancha, los representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha en el Consejo Nacional del Agua, como así se hizo en su día en los diferentes consejos del agua de cada cuenca hidrográfica, pues se vota en contra de los planes hidrológicos del Júcar, del Segura, del Guadiana y del Tajo. Se vota en contra, pues lógicamente en cada una de las cuencas por diferentes motivos, pero el motivo principal es porque que no se cuenta con Castilla-La Mancha para esta planificación, para realizar la planificación hidrológica, que es muy importante, porque sabemos que es un recurso necesario para crear riqueza y empleo en nuestra tierra y que no se atienden las necesidades de esta región. Fíjense que a mí me llama la atención y quiero hacer de abogado del diablo. A los que me están oyendo y a los que me están viendo les leo una nota, señor Julián, señor José Pérez Cuenca, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Magrama. El titular dice lo siguiente: amplio consenso en el Consejo Nacional del Agua para informar favorablemente los planes hidrológicos del segundo ciclo de 10 cuencas de competencia estatal. Por otro lado, ese mismo día, el Gobierno de Castilla-La Mancha califica de intransigente la postura del Ministerio en relación a los planes hidrológicos. Y me ha llamado mucho la atención ver uno de los párrafos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la nota de prensa que envió, que dice: entre este amplio respaldo a los planes hidrológicos, y cita, dice, el de la gran mayoría de las comunidades autónomas, y cita a Andalucía, Aragón, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, La Rioja y País Vasco, pero no aparece Castilla-La Mancha por ningún lado. Luego el respaldo, Julián, bueno, no sé lo que queréis. Yo una puntualización sí. y ya le pasamos la palabra a Julián. Yo estuve, por ejemplo, en el Consejo Regional del Agua de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Y votan en contra de este proyecto de plan hidrológico Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Entonces, si bien parece que al Ministerio esto le parece un tema menor, yo creo que es un tema a tener en cuenta que dos regiones de la importancia, por ejemplo en el Segura, estamos poniendo un ejemplo que seguramente se podrá extrapolar al resto de cuencas. Por ejemplo en el Segura, que dos regiones de la importancia, de la magnitud de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana voten en contra, pues creo que como mínimo merece una reflexión. Y ya pasamos a Julián. Pero podéis intervenir cuando queráis, Manuel, Pepe. Vamos a ver, cuando Julián Morcillo, de UPA. Cuando el Ministerio dice que hay un gran consenso, hay que saber quién vota, ¿no? Y cuántos votos lleva el propio Ministerio o el Gobierno de España. Porque en estas reuniones, la última, la del 30 de septiembre, ¿no?, que fue el Consejo Nacional del Agua, pues cuando hay un secretario de Estado que levanta la mano, pues levanta 35 o 40 votos, ¿vale? En el Consejo Nacional del Agua, que se celebró el día 30, el resultado fue 76 votos a favor, 12 votos en contra y 6 abstenciones. Evidentemente, así analizado, pues es muy contundente la aprobación, pero primero se votó un decreto por el que se aprobaban varios planes de cuenca, o sea, se votaron todos a la vez. Nosotros como UPA, y lo hemos dicho, fuimos la única organización agraria que votó en contra, y no solo que votó en contra. Yo vengo esta mañana de presentar a los medios públicos en Ciudad Real el voto particular, que en unos días te dejan presentar un voto particular. Nuestra organización votó en contra, pero además presentó un voto particular en algunos de las cuencas por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, hoy hemos presentado el por qué presentamos el voto en contra en la cuenca del Guadiana, y es tremendo, ¿no? Es tremendo. Lo digo porque lo tengo los datos frescos, sí. Por ser muy rápido. 932 hectómetros que tienen de agua reconocido nuestros regantes les van a dejar utilizar 294, ni un tercio. Y esta es la tónica general de ese proceso de planificación. Entonces, un proceso de planificación que en todas las cuencas y en Castilla-La Mancha nos viene a tratar prácticamente igual, pues creo que era necesario que estuviéramos todos, que fuéramos consecuentes. Y decimos que no nos gustan los planes de cuenca cuando vamos, en un caso a Badajoz, cuando se aprueba el plan de cuenca en la demarcación del Guadiana, o cuando bajamos a Murcia, pues deberíamos de allí votar también como organizaciones el que no, y sobre todo cuando vamos a Madrid y votamos en el Ministerio, porque si no hacemos o no mostramos nuestro malestar en esas mesas, pues al final no se nos tiene en cuenta tampoco, no somos consecuentes. Y yo creo que en este proceso, pues lo que sí que se ha puesto de manifiesto es que por lo menos el Gobierno de Castilla-La Mancha sí que lo hemos tenido en contra. Y bueno, yo creo que ahora se abre un proceso que evidentemente esto, si no lo para nadie, va a ir al Consejo de Ministros y se va a aprobar, pero que desde esta región vamos a plantar guerra a estos planes de cuenca. Lo hemos hablado con los regantes del Segura y tienen previsto el recurrir el plan. Lo hemos hablado con los regantes del Júcar y también tienen previsto incluso llegar al Constitucional con el recurso al plan de cuenca del Júcar. Y lo estamos hablando con las comunidades de regantes del Guadiana y están todas en pie de guerra, porque es que a muchos de los regantes lo que se hace es llevarlo directamente al secano. Por lo tanto, creo que si a nivel de decisiones de gobierno, porque en definitiva es una decisión de gobierno, Castilla-La Mancha no cuenta, pues nosotros lo tendremos que hacer de valer. No nos dejan otras armas, lo hemos hecho en la calle y ahora lo tendremos que hacer pues con recursos. Por desgracia ya sabemos todos que el tema de los recursos pues tiene el recorrido que tiene, y que incluso con sentencias a favor, pues luego todos estos temas se buscan la orientación política, y otras regiones con más votos pues siempre tienen el peso, ¿no? Pepe, José Pérez, bueno, de Asaja, presidente de Asaja de Albacete. El tema del agua pues es tan largo ya y tan farragoso. Históricamente, desde Asaja, lo que siempre hemos reclamado cada vez que se ha dicho algo sobre el agua es la poca presencia que en los órganos de gobierno tiene esta región, ¿no? A nivel de gobierno, a nivel de usuarios, a nivel de organizaciones agrarias, tiene muy poquita presencia. Eso lo hemos reclamado de siempre, y las cosas se deciden en los órganos de gobierno de los asuntos, ¿no? Lo hemos reclamado siempre.
Yo desde el año, como ya soy mayor, en el año 84 me parece que fue cuando se hizo el primer... No eres tan mayor, Pepe, hombre, tampoco Sí, tanto. sí, soy mayor. Se hizo el primer plan hidrológico nacional en la democracia, creo que fue en el año 84, que aquí se presentó en el Ateneo, que estaba aquí en el edificio centro. Pues yo allí me opuse, yo entonces era presidente de Jóvenes Agricultores, muy jovencico, era muy jovencico. Habíamos hecho una fusión y me opuse. Los políticos de entonces lo vieron bien. Yo me opuse porque veía todo esto que nos está pasando. Aunque yo entonces era joven, se veía y ha seguido igual. La verdad es que el trato que se da a esta región en el tema del agua, posiblemente tengamos alguna culpa y algo que ver, los que usamos el agua, los que representamos, el gobierno, los demás, pero se nos ha dado siempre un maltrato. Yo creo, y es de justicia, y siempre he pensado que sería lo lógico, que en este tema, con arreglo a la superficie y al aporte que tú tienes en cualquier cuenca, deberías de tener en el uso. Siempre hemos pensado en eso. Y hacer un desarrollo económico sostenible con el tema del agua, que sabemos lo importante que es, que aquí no siempre se le ha dado la importancia que se le va dando ahora. Pero bueno, la gente se había dado cuenta de lo importante que es el agua. Ha habido otras épocas que no se le ha dado esa importancia, pero siempre se ha tomado como tierra de secano a todos los niveles. Y yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que algo también que tenemos que hacer, y ahí sí tiene bastante que ver el gobierno, es un plan de regadíos nacional de qué queremos hacer con el agua, cuánto podemos regar, qué debemos de regar, que en otras regiones lo hacen, crean el problema y después piden las soluciones. Aquí vamos siempre un poquito por detrás, un poquito no muchísimo. Y yo creo que es tiempo, lo primero, que toda la sociedad sienta lo importante que es el agua, no solo para los que regamos, no. Lo importante es el agua para el desarrollo natural y la riqueza que lleva y lo que lleva alrededor. Eso es muy importante. Que yo creo que eso no ha calado, porque cuando tú te vas a Murcia y en todas las ventanas ves, luchamos por el agua, pero de todas las casas, agua para todos, o te vas a mí eso me da una envidia, y mira que siento tener que decir eso, No hay aquí esa inercia, no hay. Entonces, yo creo que por eso digo que posiblemente todos tengamos algo de culpa en esto, pero que ya es tiempo que de verdad demos la cara, de verdad, con el tema del agua, con el tema de los trasvases, con el tema de las cuencas de los ríos, que nos den lo que nos pertenece. Yo creo que ya es tiempo de que de verdad le echemos cara al asunto. Manuel Miranda, las manifestaciones del día 26 de septiembre que tuvieron lugar en Castilla-La Mancha y en Extremadura, ¿el Ministerio de Agricultura las ha tenido en cuenta o visto lo visto, me permiten la expresión, se las ha pasado un poquito por aquella parte? Bueno, pues el tema de las manifestaciones, pues este gobierno actual, este gobierno de Madrid, ya sabemos un poco lo que viene haciendo con estos temas de la voluntad popular cuando se expresa en la calle, Entonces no esperamos mucho del gobierno, no esperamos desde luego una modificación de la política hidrológica y de la política respecto a los trasvases que viene haciendo por estas manifestaciones, desde luego que no, pero desde luego sí que tenemos claro desde Castilla-La Mancha que vamos a seguir en esta línea, vamos a seguir recurriendo cualquier tipo de trasvase que hubiese desde la cuenca, desde los embalses de Entre Peñas y Buendía, y vamos a seguir en esta línea porque creemos que es nuestra obligación defender los intereses, y porque es defender los intereses de esta tierra y porque es de justicia, y más en el estado que se encuentran estos embalses, que vamos, es en estado, en estas fotografías que estamos viendo en estos últimos días, la verdad es que es deplorable. Allí ya prácticamente lo único que queda es barro. Cuando yo, sin ir más lejos, el otro día me di una vuelta por los embalses de aquí que regulan el caudal el volumen del Segura, sobre todo el embalse de Talave y el embalse de Camarilla, y están prácticamente hasta arriba, cuando esto es agua que se está almacenando para abastecer los regadíos del Levante. Y ya digo, en la zona de Entre Peñas y Buendía, que hasta hace poco se seguía trasvasando agua, pues prácticamente tenemos un lodazal. Entonces vamos a seguir en esta línea de recursos y en esta línea de seguir peleando porque desde luego no se trasvase una gota más de agua, no por nada, porque no la hay, no la tenemos. Dicen los profesionales, decís los profesionales que os dedicáis a todo esto, hablo por parte de Julián, de UPA, y de Pepe
de Asaja, y seguramente que tú, Manuel, también lo ratificarás, que en este Consejo Nacional del Agua, que se han aprobado muchas cosas y se han hecho muchos matices de otras determinadas variables al respecto del agua, pero que el trasvase Tajo Segura se ha tratado prácticamente, o más bien no se ha tratado, como si no existiera realmente. ¿Esto es una realidad? Es que no iba en ese Consejo Nacional del Agua. En ese Consejo Nacional del Agua iban lo que eran algunos planes de Cuenca, el Guadiana, el Guadalquivir, el Miño, algunos más, el Tajo, pero tampoco se ha tocado el tema del trasvase porque hay pendiente de una ley, que es la famosa ley del memorándum, memorándum al que se llegó el acuerdo, se supone, esas 5 regiones con el Ministerio, que finalmente se plasmaba en una ley de calidad ambiental, y se supone que esa ley de calidad ambiental es la que se está aplicando. Ojo, una ley que se aprobó, que establecía que si en el periodo transitorio, recordamos que la lámina de agua a la que se podía traspasar era 240 hectómetros, que ahora se llevaba a los 400, pero que ese nivel de 400 iba a ir aumentando paulatinamente, del orden de 32 hectómetros al año, ¿no? Pero también decía esa ley de calidad ambiental que si en algún momento se alcanzaban los 900 hectómetros en los pantanos de cabecera, pues que entraba en vigor ese mismo día la lámina de 400, y a partir de ella no se podía traspasar. Y eso ocurrió, en marzo ocurrió eso. Los pantanos de la cabecera llegaron a los 900 hectómetros, y en teoría la lámina de 400 no se podía traspasar por debajo de los 400. Hemos visto que por debajo de los 400 pues está trasvasando agua, ¿no? Entonces la ley, no sé, es que esto es una maraña de más legal. Es una ley que fue declarada inconstitucional a los pocos meses, en febrero. O sea, estamos aplicando una ley que está declarada inconstitucional, que después había que aplicarla, y el gobierno lo hizo de tapadillas en una ley de montes que salió en julio y que todavía no entra en vigor, que entrará en vigor en octubre. Entonces no sabemos si ahora, cuando entre en vigor esta ley, empezaremos otra vez a contar el periodo de los 240. Por lo tanto, esto es un enredo mayor, ¿no? Pero el enredo mayor siempre lleva la misma consecuencia, y es que se han venido aprobando trasvases, se ha seguido mandando agua incluso sin tenerla, 20, 15, ahora 10, y posiblemente incluso ahora se vuelva a derivar agua, ¿no? Evidentemente no se puede garantizar la riqueza de una región a costa de otra. Yo creo que eso es de sentido común. La verdad es que, volvemos a lo de antes, es que se maltrata a esta región. Lo que no se puede hacer es que se diga hace unos meses que se acordaba una ley, que se acordaba una norma que por debajo de los 400 hectómetros cúbicos en los pantanos de cabecera no se trasvasaba agua. Y vemos que eso no ha servido de nada. Se hizo mucha propaganda de aquello, mucha laraca, como se suele hacer en estas cosas, pero vemos que no sirve de nada a la hora de la verdad. Porque una cosa es que se traspase agua para beber, en lo cual todos estamos de acuerdo, y si hay que parar de regar, se para, yo eso lo he dicho siempre, pero otra cosa es que estás quitando agua de aquí para cualquier uso, para regar en otra zona. Es que es para regar. Y si te das una vuelta por estos sitios que estamos diciendo, tienen las balsas llenas del agua todo el año, llenas de agua todo el año, en reserva siempre. Hay comunidades de usuarios que tienen garantizada, y lo dicen, claro, agua para el riego de 2 años. Reserva. O sea, y pidiendo, que es lo que yo decía, crean el problema y luego piden el recurso. Pero fíjate, no era simplemente por señalar un apunte, pero tanta fuerza tiene el Sindicato Central de Regantes de Murcia, que a la semana prácticamente de aprobarse los planes de Cuenca en el Consejo Nacional del Agua son capaces de influir para que se retire el establecimiento mínimo de los 400 hectómetros cúbicos de agua, y en Castilla-La Mancha no. Pues parece ser que sí. Y si te vas a Valencia ya, entonces no digamos más, la USUB y lo demás, bueno... Entonces, para que se aprueben las cosas, y luego viene un sindicato ahí es donde voy de regantes. Yo pienso que hay que ser serio, hay que ser serio. Lo que decimos los castellanos manchegos no vale para nada. Hay que ser serio. Esa es una ley trampa que se aprueba con con un periodo ahí transitorio, y en ese periodo transitorio pues hago prácticamente lo que me da la gana. Nos venden unos titulares que aquí no se puede trasvasar por debajo de una lámina o de una cuota del trasvase, pero luego la realidad es otra, y lo estamos viendo cada día. Pero eso no. No, Julián, ¿ya sabes? No. No, lo que pasa es que con todas estas cosas tan pie, lo que pasa es que aquí somos manchegos.
pero da pie a que la gente se vuelva a ver ¿Y qué chale. significa Pepe ser manchego? No, Lo dice con ser tanta gente, énfasis, no, dice, ser somos gente manchegos. que nos gusta comer bien, beber bien y echar la siesta bien y todo A los eso. murcianos no. Y que decimos de vez en Los cuando. murcianos sí, pero a la sombra de una planta que están regando. Amigo. Con el Esto regadío, cambia. Pero si no, esto le da pie a que la gente se volviera a ver chale y armara por ahí algún lío, porque esto no se puede aguantar. Bueno, y desde luego no debemos llegar a les eso. recordamos que seguimos con ustedes no debe ser. desde el 105.3 de Radio Chinchilla y desde el grupo multimedia de comunicación La Cerca por televisión internet. Se queja también el gobierno regional de que la agricultura de la región es la gran marginada a nivel nacional. Me imagino que ustedes, vosotros, lo afirmaréis también. Hombre, yo por supuesto, lógicamente, porque no me queda más remedio, pero además porque lo creo también. Sí, es la gran marginada por lo que venimos comentando. Si no se atienden las necesidades de agua que tienen nuestros agricultores, porque lógicamente la agricultura de regadío, y aquí están Julián y Pepe para desdecirme si me equivoco, no tiene nada que ver con la de secano. La agricultura de regadío es una agricultura más productiva, más rentable, más eficaz. Es agricultura la que crea riqueza y empleo, y esa agricultura es la que no podemos atender porque en la mayoría de los casos no tenemos agua, porque se nos niega por todos estos contubernios hidrológicos y planes de cuenca que nos llevan a esos consejos del agua y que nos aprueban con los votos en contra de los territorios importantes, pero que nos los aprueban y nos perjudican los intereses. Y vuelvo a incidir sobre un tema que, por muy tonto que sea y por mucho que yo lo diga, creo que debo de repetirlo hasta la saciedad. ¿Por qué pintamos tan poco Castilla-La Mancha dentro del contexto agropecuario económico en España y en Europa? Pues yo al final ya me iría a que tenemos menos diputados que otras regiones, menos senadores, y como ahora todo va con arreglo al poder político que tienes, yo pienso que hay mucho que ver en eso, por desgracia. Creo que no debía de... Eso es injusto, porque eso es ir en contra de la democracia. Si todos somos iguales ante la ley, deberíamos de ser. Pero está bien claro que con arreglo al poder que tenemos detrás, y de hecho se está viendo, hay partidos que con dos representantes gobiernan una provincia o una región o en España, para cosas de esas. Yo creo que eso es una injusticia, y en esta región yo creo que ahí tenemos bastante de eso, por desgracia. Somos una región con muchísima extensión, pero no tenemos el poder político que tiene, fíjate, Murcia, pequeñico, la quinta parte que está... Pero no tenemos el poder político, Pepe, en cuanto a una representación mayoritaria, unitaria de políticos de representación. Sí, yo creo que sí, yo creo que es eso. ¿No, Manuel? Yo creo que eso tiene bastante. Lógicamente tiene su lógica, porque es verdad que donde está la población más concentrada es, pues, en este caso, en el Levante, y bueno, pues una parte de lógica tiene, bueno, pero también es verdad que tenemos que pensar un poco en esta región, independientemente de que tengamos más o menos diputados, y también es verdad que los políticos de esta región tienen que defender los intereses de Castilla-La Mancha. Y si en el anterior gobierno de Castilla-La Mancha, yo creo que no ha sido así. No ha sido así, independientemente de que había una presidenta con una posición de fuerza dentro del contexto nacional, una presidenta de la región, que era la secretaria general de su partido, pero se han negociado una serie de temas, precisamente temas importantes en lo que se refiere a política hidrológica, de una forma que se podrían haber negociado a lo mejor de otra manera, sin perjudicar los intereses de los regantes castellano-manchegos y de los agricultores castellano-manchegos, porque yo creo que al final el recurso no es un recurso ilimitado, el agua es un recurso limitado. Y eso lo tenemos claro y eso lo sabemos. Esto no se genera de la noche a la mañana, es un recurso limitado. Pero yo creo que ese recurso, bien gestionado, al final podríamos conseguir cubrir prácticamente la mayoría de las necesidades que estamos demandando ahora mismo en Castilla-La Mancha. Si, por ejemplo, en la región levantina se hubiera acometido un proceso de modernización de regadíos importante, esta gente que mencionaba Pepe, de la Unión de Usuarios del Júcar, de la Acequia Real del Júcar, y estos regantes que llegan todavía muchas hectáreas a pie, muchas hectáreas de riego por gravedad, si se hubiera cometido un proceso de modernización importante, el plan hidrológico anterior regulaba
que esos ahorros en el Levante podrían repercutir en los regadíos de aguas arriba, en los regadíos de la provincia de Albacete. Y podríamos haber atendido, aunque nosotros no estamos demandando aquí el oro y el moro, ni grandes planes hidrológicos que nos transformen aquí 150.000 hectáreas de regadío. Estamos atendiendo una redotación de nuestros regadíos, que en la mayoría de los casos están infradotados, y luego una transformación de regadíos que están contemplados en leyes anteriores y en planes hidrológicos nacionales. Y esas son las necesidades que estamos demandando, no estamos pidiendo ninguna barbaridad. Y en el Segura, pues, por el estilo, regadíos sociales, zonas regables tradicionales de hace muchos años de ríos consolidados, y que están infradotados. El tema de Agramón, por ejemplo, es un tema que es un tema sangrante. Son 450 regantes pequeños que tienen los pozos salinizados, es decir, tienen una conductividad, una salinidad muy elevada, tienen una dotación muy pequeña y solo pueden ir a cultivos semidesecano, a olivares muy mal atendidos. Entonces estamos solicitando eso, una redotación de esos regadíos sociales y la transformación de lo que tenemos legislado, y bueno, pues algún plan algo más ambicioso, pero sin grandes excesos, ¿eh? O sea, que por eso digo que si se hicieran las cosas de otra manera, a lo mejor pues tendríamos recursos para todos. Vamos a cambiar un poco de momento de tema. Me comentaba Pepe de Asaja, José Pérez Cuenca, que este año para la agricultura, para el sector agropecuario en general de la provincia de Albacete, Pepe, me comentabas en Off the Record, que ha sido especialmente malo. ¿Por qué ha sido malo? Pues ha sido malo porque no nos ha llovido mínimamente, hace 60 o 70 años que no llovía tan poco como viene lloviendo el año pasado, y que ya está terminando el año hidrológico, porque no llueve. Y quizás ha hecho mucho calor también. Los calores que hizo en la primavera, que eso hizo muchísimo daño también, y además pues ya en el verano los nublos que ha habido, las tormentas, ha sido puro granizo. Entonces nos ha machacado todos los cultivos. Hasta tal punto que ahora que tenemos que empezar, bueno, estamos preparando la tierra que va muy mala, para hacer la sementera, pues el agricultor se ve sin dinero para poder sembrar, y hace falta mucho, porque los costos son muy grandes. El abono está muy caro, la semilla está muy cara, la luz está muy cara para los regadíos. Decía el director, y tiene razón, cambia mucho, bueno, pero se están quejando muchísimo también los regantes, que con los costos que tienen y el precio que tiene lo que aquí se cultiva, pues es muy difícil. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la siembra de maíz, pues habrá bajado a la mitad. Yo me acuerdo cuando aquí sembraban 22.000 hectáreas de maíz y llegó a haber hasta 13.000 de alfalfa y cosas de esas, en otros tiempos, Aquello daba muchísimo dinero a esta provincia, mucho trabajo. Ten en cuenta que Campoyaro nació alrededor de todo esto que estamos diciendo y todas estas cosas, ¿no? Pues ahora mismo ya el agricultor no sabe si regar, si no regar, pero es que los costos de la luz, ese es otro hándicap que tenemos en este país, y de vez en cuando se dice que la luz ha bajado y nadie, hasta ahora ningún usuario lo ha notado, y lo notamos, claro. El tema de la luz es algo insoportable, además en la forma que se hace, que tienes que contratar una fuerza eléctrica que si la consumes como si no hay que pagar. Claro, pues el agricultor se ve ahí agobiado, está muy complejo y muy difícil ahora mismo. ¿Cuesta más producir que quedarse quieto? Sí. Si nos dejaran no producir, seguramente nos acogeríamos todos. Se lo digo al director provincial, pues si puede echar una mano. Lo que pasa es que no vamos a poder comer patatas, ni maíz, ni leche. Bueno, pues entonces a lo mejor cambiaban las cosas, fíjate, sí, ¿no? Aunque no debe de llegarse a eso, ¿no? No, hombre, la verdad es que es verdad que la situación es complicada y que además llevamos unos años aquí en esta provincia bastante duros, ¿no? De sequía, de granizos, en definitiva de dificultades y sobre todo de bajos precios de la mayoría de nuestras producciones. Evidentemente, cuando no salen los números y los costes son superiores a los ingresos, pues es muy difícil de seguir, ¿no? Pero bueno, como bien dice Pepe, decía ahí dentro que los agricultores estamos hechos de otra madera y que aquí al final seguimos y que la agricultura sigue con muchas dificultades
Y es así, la agricultura sigue generando empleo, generando riqueza también, ¿por qué no? Nuestras explotaciones siguen, el viñedo se sigue cultivando, el cereal, a pesar de la dificultad, pues ahora mismo se están labrando, no con mucha ilusión, es así, porque además no ha llovido, estamos sembrando, preparando la tierra, sembrando casi en seco, con unos precios de los fertilizantes que cuando llegan a esta época se nos disparan, no hay mucha alegría, pero en definitiva hay que seguir, ¿no? Y bueno, no todos los cultivos siempre tenemos las mismas consecuencias, pues algunos cultivos estamos teniendo unos buenos precios, como este año va a ser por ejemplo el aceite de oliva, o como puede ser la almendra, o como puede ser un sector que dábamos, sí, la cebolla. La broma, pero dicen, y además que no, dicen porque el otro día fui a comprar turrón, y además no fue en Albacete, y un turronero me dijo que, dice, llévese usted bastante turrón que va a subir en Navidad el turrón. ¿Esto es cierto? Pues está bajando la almendra. Ha bajado ahora un euro. Porque nos dice que Pero no bueno, va a subir la señora tiene que ver el precio del producto con el final. Será a futuro. Puede ser. No, él dijo que en Navidad subía el turrón. Puede ser. A lo mejor lo hacía porque el hombre, La verdad es una que la pastilla me llevaba almendra, 4. el que tiene almendros ya en producción, es el único del campo que funciona. Pero bueno, perdona, Julián. No, sí, decía eso, que hombre, que un año con otro, pues bueno, pues esperemos que este año pues algunos productos empiecen a ganar, a ser más competitivos y tener mejor precio. Lo hemos visto que la cebolla pues se ha vendido bien. Estamos viendo que un producto que los ganaderos lo estaban pasando tremendamente mal, como es el queso manchego, se está vendiendo y se está vendiendo muy bien. O sea, siempre hay motivo de tener esperanza, ¿no?, en este sector, y creo que debe ser así, porque si no fuera por el sector agrario yo no sé qué iba a ser de algunas regiones como Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces debemos de seguir confiando en el sector agrario. Yo creo que a la par de nuestras producciones tenemos que avanzar en el tema de comercialización, que creo que también se está haciendo en algunos cultivos más que en otros, pero se está haciendo bien, y bueno, y seguir confiando en este sector, que es fundamental. En los años 70 y muchos, 80, y con motivo de la PAC y de la entrada de España en el mercado europeo, pues empiezan a venir ingresos vía Europa, sobre todo hacia el sector agropecuario. Con eso modernizamos nuestro sector, digo yo que lo modernizaríamos en su momento, y entrábamos en un mercado europeo donde había muchos países más desarrollados que el nuestro a nivel técnico, y nosotros empezamos a modernizarnos, y así lo hacemos. Y empezamos a funcionar dentro del sector agropecuario y siendo competitivos, ¿verdad, Pepe? Digo yo, esto al cabo de 30 años, el hecho de haber emergido nuevos países como Rumanía, etcétera, digo Rumanía porque dicen Ucrania, que dicen que son los graneros de Europa, no sé yo si será verdad o no. ¿Esto beneficia o no beneficia a países como España? ¿O no es la situación esta actual como la que teníamos en los años 80? ¿Cuáles son las diferencias y hasta qué punto, y hago también un poco de abogado del diablo, conviene ahora estar dentro de Europa a esos niveles del sector agropecuario, o ya a lo mejor no lo tenemos que pensar y cuestionar? Hay dos cuestiones. Una, es cierto, y lo has dicho muy bien, cuando en el año 92 empezaron las ayudas de la Comunidad Europea, hubo unos años que reformamos la agricultura. Sobre todo en el sector vitivinícola en esta región, y en el tema de bodegas y todo esto hicimos un cambio grandísimo. En cuanto a estructuras. Lo que yo creo es que en el tema comercializador no hemos sido tan ágiles. Ha habido otros que nos han echado delante, nos siguen echando delante, y además incluso dependemos de ellos. En el tema del vino dependemos mucho de los que nos compre Francia o Italia, o en fin, no hemos terminado de entrar ahí. Luego, decía el bueno de Pepe hace un rato, antes de pasar a grabar este programa, que somos los chinos del vino. Luego me lo explicas, Pepe. Pues sí, luego te lo explico. Luego me lo explicas. Continúa. Y luego, por el otro lado, estos países últimos que han dicho que entran, nosotros tenemos las producciones que tenemos, y sobre todo en la zona que estamos de Albacete, ¿no? Tenemos la pluviometría que tenemos, y ya la hemos visto estos 2 últimos años. Entonces, con estas producciones que tenemos, nosotros no podemos competir y con estos países
que yo que he pasado por ellos, porque estos años traíamos de allí vendimiadores y íbamos allí a recogerlos. Cuando te ves allí el maíz sin echarle una gota de agua con 3 metros de altura, te ves los cereales, te ves... Claro, ¿cómo se compite con eso? Nosotros no podemos competir con eso. Los costos de producción que tenemos son abismales. Es imposible. Y ya no es cuestión de que sepamos vender o no vender, es que no podemos. No podemos competir con eso. Yo no sé, habrá que echarle mucha imaginación a esto, por junto con la administración. Y no sé qué giro le podemos dar aquí a la agricultura, que no se puede dar mucho, porque tenemos el clima que tenemos. En un mercado abierto, evidentemente, que no es un monopolio, ni siquiera un oligopolio, es algo, es decir, hay muchos oferentes y muchos demandantes en el mercado. Claro, evidentemente por ahí llueve, aquí no llueve, y contra eso ¿qué se hace? No, ahí está, por eso te digo que no sé si le podemos dar algún otro giro a nuestra, porque aquí todavía seguimos siendo la principal es el cereal, la leguminosa, es el girasol y esto, y estamos llegando a una situación que se pierde dinero. Porque el vino Altimara, si vamos vendiendo algo, si llegáramos a vender un 20 o un 25% de la producción embotellado y tal, nos defenderíamos, saliendo al extranjero y tal. Pero en el tema de cereales, oleaginosas y tal, es que estamos ahí de una manera que lo tenemos dificilísimo, ¿eh? Ya no vamos a quejarnos de decir, bueno, que... Esto es complicado, ¿no? La verdad es que es muy complejo. Queremos un mercado global para algunas cosas, sí, para otras no. A eso me refiero. Claro. Estamos hablando del vino. Queremos un mercado global. Bebemos 9 millones de hectolitros de vino en España. Es que son muchos países lo que están ofreciendo. Sí, pero consumimos 9 en venta y producimos 45. Si no pudiéramos salir hacia afuera, lo íbamos a tener complicado. Claro, ¿no? Hay países... Ahora, a la vez tienes eso, que estás compitiendo con países que tienen unas condiciones climáticas y ya no de modernización. Si yo creo que España estamos posiblemente a la vanguardia en cuanto a modernización de la explotación y tecnología, porque algunos hemos andado por ahí por fuera y hemos visto que en explotaciones de ganadería las más preparadas, y me apura, hasta en Castilla-La Mancha, más que en Cataluña, en el viñedo, avanzábamos, en el viñedo, en todo. Pero con algunas circunstancias es difícil de competir porque los costes de producción no son los mismos, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos garantiza? Bueno, pues cuando entramos en Europa para poder competir y nuestros precios no eran competitivos, pues se nos dio una ayuda, que era la ayuda de la PAC, para que así pudiéramos mantenernos. Ahora estamos en una vuelta de tuerca más de abrir este mercado, y hay un acuerdo que está ahí que no conocemos, transatlántico entre Europa y Estados Unidos, que se está haciendo de aquel manera, ¿no? Y nos dicen unos que va a ser buenísimo para abrir y darnos oportunidades, y nosotros estamos casi me apuras a la contra, ¿no? Es decir, se nos van a introducir muchos productos con otros sistemas de producción sin las garantías que tenemos aquí, y que nos lo van a poner más difícil, ¿no? Pero al igual que esto no avanza, sí que Estados Unidos está ya avanzando y ha cerrado otros acuerdos comerciales con otros países más potentes. O sea, estamos en un mercado global, nos guste o no nos guste. Un inciso para que nos tengan claro quizás lo que nos están escuchando y viendo. Manuel, no sé si o Pepe o Julián, vosotros tenéis datos al respecto de, en Castilla-La Mancha, bueno, y particularmente en Albacete, de en qué situación se encuentra la balanza de pagos del sector agropecuario. Bueno, mira, yo te puedo... ¿Es positivo o no negativa? Yo te puedo dar... Es que se puede sacar muchas conclusiones. Te puedo dar un dato de los 2 últimos años, y ese es fehaciente, en lo que maneja mi organización. Sí. Socios nuestros. Sí. Este año que está terminando, para el año pasado por ahora ya, para poder sembrar, se han firmado créditos por 200 millones de euros por parte de los agricultores para poder seguir. Ahora mismo estamos negociando para entrar otra vez a pedir dinero a los bancos, porque no tenemos dinero para seguir. Yo creo que ese es el mejor abstracto para la balanza de pagos. El agricultor no tiene dinero para llevar la explotación adelante, y la está aguantando por la forma de que hemos dicho antes, que aguantamos todo. Estamos manteniendo... Pero quiero decir, ¿nosotros exportamos más productos o importamos más productos agropecuarios? Importamos. En el cereales, además, es que somos deficitarios. En el cereal somos deficitarios. Pero también te puedo decir una cosa, que se entere uno, que los compradores nuestros de aquí, lo tengo que decir, que hayan estado pagando en el puerto temporadas 2 pesetas más caro el cereal que se lo pagaban al agricultor en el almacén. ¿Importamos más cereales que exportamos? Sí, no exportamos cereal apenas. O sea que algunos de esos países de los que importamos productos lo estamos haciendo rico.
Hombre, rico tampoco. No sabemos. Bueno, si lo que está claro que nosotros estamos... somos nosotros importadores de cereal de siempre. En balanza de pagos, vamos, en el tema del vino, por ejemplo, sí que es positiva. Es positivo. En el tema del vino sí, positivo. se exporta mucho más, lógicamente. Que se Claro, importa. te digo, Manuel, bonito estaría es que Claro, si la balanza de pero- pagos en el tema del sector claro, vitivinícola no pero nos es sale que- positiva... Y en el aceite. Y en el aceite apaga y vámonos. Eso, entonces, pero, por ejemplo, el global agrario, yo sí quería decir hacer una reflexión, si me permitís. claro. Es que, desde luego, yo creo que a estas alturas no debemos poner en duda que si haya sido positivo o negativo la entrada en la Unión Europea y la entrada en una política agraria común. Yo creo que en el momento que... No, yo he dicho que hacía de abogado del diablo para Sí, poner sí. en tela de juicio lo que pasaba en el año 80-90 y lo que Hombre, pasa yo creo que en ahora. el momento que se Un entra... sistema totalmente diferente. En el momento que se entra en Europa, como se viene diciendo vulgarmente, que entramos en esa política, empieza a venir dinero a España, Castilla-La Mancha, a la provincia de Albacete, de manera importante, ya no solo en ayudas directas a los agricultores, sino en otro tipo de ayudas muy importantes también. Os comentábamos el otro día, por ejemplo, solo en el programa de desarrollo rural, que está a punto de aprobarse, posiblemente en este mes se apruebe, vienen a Castilla-La Mancha más de 1.000 millones de euros. Ya. Es una cifra importante, ¿eh? 1.000 millones de euros que nos permiten hacer muchas cosas. Incorporar a jóvenes a la agricultura, modernizar explotaciones, subvencionar grupos de acción local que están dando ayudas pues, dentro del medio rural a cosas tan variadas como una peluquería, cualquier tema que genere empleo. Entonces, a reparación de caminos, a mejora y modernización de industrias agrarias. Entonces, aparte de las ayudas directas que contempla la PAC mediante los fondos FEAGA, están los fondos FEADER que subvencionan toda esta serie de cosas. Entonces creo que esto es incuestionable. Y tenemos un sector agrario moderno y competitivo. Hay que comparar la viticultura y la industria agroalimentaria bodeguera de Albacete y de Castilla-La Mancha con, por ejemplo, la de Francia. Estoy diciendo Francia, no estoy diciendo Tailandia, ni estoy diciendo Francia. Y no tiene nada que ver, es mucho más moderna, mucho más competitiva. Y podemos competir en relación calidad-precio ahora mismo con cualquier país del mundo. Pero vendemos muy barato nuestro vino, Vendemos, Manuel. claro que sí. Ahí vendemos entran los muy chinos. barato. Ahí entran los Ahí chinos. están los chinos. como Ese decía es el Pepe. problema. Ese es el problema que no acabamos de creérnoslo y no acabamos de desarrollar alrededor, dentro de nuestra empresa cooperativa. Un buen plan de marketing, claro. Un buen plan de comercialización y tener un tejido comercial, que eso vale dinero. Pero hasta ahora el agricultor, el cooperativista Claro. invierte en depósitos de acero inoxidable porque los ve, están allí y eso se toca y es palpable. Ya, pero es que- Invierte en naves, pero en un proyecto comercial que cueste lo que cueste, claro. pues ya en las Y hay asambleas... que ir a ferias, Claro. y a congresos, y a seminarios, y viajar. Sacar esos proyectos en las asambleas cuesta mucho trabajo. Pero es que decía Pepe que es que somos muy manchegos, Claro. y es que eso de invertir Pues ese en es el- promoción... ese es en el problema. publicidad Es y verdad, cosas de mira, ese tipo, el campo pierde en una venta de vino, como decía Manuel, pierde una cooperativa 10, 15 millones, lo que sea, y no pasa nada. Pero le pides al agricultor una peseta para meter un buen gerente, para meter un buen comercial, quítate, pero ¿qué estás diciendo? Una peseta. Eso, el agricultor, yo llevo mucho tiempo diciéndolo, no se siente empresario, no se siente que tiene una empresa que hay que defender, no. Y El la agricultor cooperativa... no se siente empresario. No se siente empresario. Tenemos, en la mayoría, hay quienes sí, Ya, ¿no? ya, Pero en buena parte. Los conocemos a todos. En buena parte. Entonces, ahí tenemos un problema serio. Y el tema de la comercialización, es verdad, tú te vas a Francia y las bodegas de Francia parecen jaraíces al lado de las bodegas que tenemos aquí. Ya. Y en Italia igual. Sí, pero sin embargo, venden vender... hielo del polo, claro, venden salen hielo a del polo. vender y venden. Yo recuerdo ya hace unos cuantos años una reunión que teníamos en Toledo y había representantes, que vino gente, era sobre todo el tema del vino, y vino gente de Francia, de Italia, trajimos gente de Portugal, vino mucha gente a aquella reunión, hacíamos desde Asaja. Y a mi lado había un francés, era ingeniero y además tenía bodega, era agricultor, y dice, pero es que sois unos inútiles, me dijo. Y yo, hombre, dice, sí, dice, tenéis el mejor queso del mundo, por ejemplo, me dijo el hombre, Además, es por no cierto. entrar el vino. Dice, he corrido medio Toledo y no he encontrado una tienda que se venda queso manchego.
Tú te vas a Francia y en cada esquina hay una tienda que vende vino, que vende queso, que vende coles, que vende... Pero en cada esquina, en cada esquina. Sí, o sea, y ahí fallamos. Falta cultura Ahí fallamos, comercial. comercial a todos los Y el niveles. manchego, eso es que yo estoy de acuerdo con... no, eso no es puesto. Ahí fallamos. El levantino ya es de otra manera. Ahí fallamos, Y el catalán ya ni te cuento. ya ni te ¿eh? cuento. Los catalanes te venden, pero los manchegos son... Fallamos, ahí fallamos. Pues me van a permitir, pero creo que ya es el momento de que, con perdón, nos quitemos la boina. Yo sé que esto va a traer consecuencias negativas, pero yo creo que ya es el momento. Lo digo con todo el cariño del mundo. Julián, Pepe, Manuel, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, aunque traiga consecuencias. Aunque traiga consecuencias. Bueno, pues menos mal que me has apoyado tú. No, hay que decirlo, Porque si no... Hombre, yo creo que hay gente en esta tierra que ya hace tiempo que se quitó la boina, ¿eh? Sí, pero queda Creo que hay mucho. gente Pero que bueno, cada uno hay hace mucha tiempo boina puesta. que se Julián, quitó ¿eh? la Hay boina. mucha boina puesta. Bueno, Manuel Miranda Martínez, director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la provincia de Albacete, Julián Morcillo, secretario general de UPA, y José Pérez Cuenca, presidente de Asaja en la provincia de Albacete. Muchísimas gracias por haber A vosotros. dado luz a esta tertulia. Por cierto, os estrenáis en Radio Chinchilla, ¿lo sabéis? Desde el 105.3. No lo sabía. Os están oyendo desde toda la comarca de Radio Chinchilla y también, evidentemente, en la Cerca Televisión. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por darle brillo, repito, a esta tertulia. Y a todos ustedes, pues nos emplazamos a un nuevo programa de Tertulianos en la Red. Ya será la próxima semana. Mientras tanto, que sean felices y que se lo pasen bien. Y por cierto, compren productos de Castilla-La Mancha que doy fe que son los mejores. Y repito, si nos quitamos la boina de vez en cuando, pues casi que mejor. Bueno, que sean felices. Muchas gracias.